Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos. Son las 10:05 de la mañana de hoy, 25 de mayo del 2025. Y vamos a dar inicio pues a este segundo encuentro que tenemos en nuestro curso de acelerado para el área de matemáticas. Recuerden que hace 2 semanas atrás, cuando nos pudimos reunir, chicos, teníamos un problema aún que no nos habían habilitado por parte de Runachay las plataformas y en ese particular, pues, no pudimos presentar la manera, pues, como llevamos las clases. Yo me voy a tomar 2 minutitos solamente para poderles indicar a ustedes de qué manera trabaja la profesora Julia en el área de matemáticas. Permítanme ingresar un momentito a la plataforma, ¿ok? Segundito, nada más ya les comparto, ¿ok? Les comparto la pantalla. Ya, permítanme un segundito, ya les comparto la pantalla. Ok, perfecto. Fíjense bien, chicos. Ustedes cuentan con una plataforma que se llama Runachai, ¿ok? Dentro de la plataforma, ustedes tienen agregadas las clases, las tareas, ¿ok? Y hay que darle uso a la plataforma. ¿Ok? Me voy a regresar un momentito para las clases. Recuerden que la clase anterior ustedes no la podían ver porque obviamente nosotros no podíamos mostrar nuestras clases. Nuestra clase fue el domingo 11 de mayo, ¿ok? Y dentro de esa clase, chicos, les muestro el material que ustedes tienen allí dentro. Tienen la presentación de la clase, ¿ok? Solamente con clicar les dirige a la presentación, ¿ok? Solamente lo que tienen que hacer es pulsar, ¿ok? Y ahí está lo que nosotros trabajamos y la presentación donde trabajamos la semana anterior, hace 2 semanas atrás, ¿ok? También tienen un material, chicos, para la lectura, ¿ok? ¿Qué son las matemáticas financieras? ¿Qué es un interés financiero? Miren, aquí están todas esas. Solamente lo que tienen que hacer es cliquear, ¿ok? Me voy a retirar de acá de este material, ¿ok? Y fíjense qué más tenemos allí en nuestra clase. Ya, permítanme un momentito, ¿ok? Tenemos la invitación a la clase. ¿Y por qué hago énfasis aquí en la invitación, chicos? Porque ustedes deben marcar la asistencia. Obviamente ese día ninguno marcó la asistencia porque no teníamos el acceso a la plataforma, ¿ok? Ya, permítanme un segundito y volvemos a nuestra plataforma, ¿ok? Otra vez en el área de la clase, ¿ok? Y adicional a eso, ¿se acuerdan que yo les dejé un cuestionario que se los compartí a través del grupo del WhatsApp? Ese cuestionario también lo encuentran acá. Permítanme ingresar un poquito. Vamos a regresar un poquito por acá. Que como tengo tantas pestañitas abiertas acá, tantas ventanitas abiertas, entonces se me pone un poquito pesada la computadora. Aquí tienen agregado el cuestionario, ¿ok? Y adicional tienen agregada la grabación de esa clase, ¿ok? Cada clase lleva su clase grabada al final. Vamos a ver nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Y acá yo les voy a pedir de manera muy especial, chicos, que hagan el ingreso a través de la plataforma RunaChat para que me registren la asistencia. ¿Ok? En la clase de hoy tenemos la presentación de la clase, que vamos a trabajar hoy, lo que es el presupuesto familiar. Fíjense que es la misma presentación que teníamos la semana pasada, porque aquí yo voy agregando cada clase en esa presentación. ¿Ok? Esperemos que nos cargue un poquito y ya les direcciono para que ustedes puedan ir verificando. ¿Ok? Déjenme ir cerrando un poco de pestañas de estas, de ventanitas para que me pueda cargar. Ya va. Para que me pueda cargar aquí está. ¿Ok? Ya.
que no me está cargando esto porque está como muy lenta el computador. Voy a dejar de compartir un momentito me vuelvo a, ya cuando me abra la ventana, ya ustedes, ¿ok? Déjame cerrar estas ventanas que están acá. Y como tengo tantas cosas cargadas acá, entonces no me abre. Ok, ahora sí. Entonces, en la presentación de la clase de hoy, tenemos lo familiar, ¿ok? Que es esta presentación. Ustedes pueden ingresar solamente cliqueando donde dice presentación de la clase, ¿ok? Adicional, chicos, tienen un contenido acá, ¿ok? También que está referido a lo que es el presupuesto familiar, ¿ok? Que es un material de lectura, ¿ok? ¿Cómo elaborar familiar? Esto es un podcast, ¿ok? Es de audio nada más para que lo escuchen. ¿Por qué coloco la información por dos vías? Porque hay personas, chicos, que les gusta la lectura, ¿ok? Pero hay personas que no se llevan mucho con la lectura. Entonces yo necesito que el que le gusta leer, pues lo lea, ¿ok? Y el que le gusta que le llegue la información más rápido a través del oído, ¿ok? O que le gusta estar haciendo cosas y escuchar y aprender escuchando, entonces también tienen esa alternativa. El que quiera leer y escuchar es lo ideal, es lo maravilloso, ¿ok? Y tienen la invitación a la clase del día de hoy. Adicional, tienen el cuestionario que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ok? Tienen un formato de un presupuesto familiar que van a hacer ustedes y van a tener la clase grabada aquí al finalizar. ¿Ok? El día de hoy solamente ingresado por la plataforma el señor Cabezas Reyes José Daniel y el señor Enrique Bolaños, adicional Gualán Alex. ¿Ok? Son los tres estudiantes quienes han ingresado en la plataforma. El resto de los estudiantes tienen asistente en la clase, a pesar de que están conectados. ¿Ok? Entonces, por eso es que es importante que en lugar de ingresar por el enlace que yo les coloco en el WhatsApp, que hay estudiantes quienes obviamente tienen un internet deficiente o esto y aquello, entonces yo coloco por todas las vías, yo coloco justamente el enlace para que puedan incorporarse a la clase sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, ya visto esto, ya tenemos por acá nuestra presentación de lo que es el presupuesto familiar. ¿Ok? Que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando hablamos de presupuesto, todos, sin excepción, manejamos un presupuesto en nuestros hogares. ¿Ok? Por ejemplo, en mi familia, supongamos, la familia de Cas, trabaja el esposo, trabaja ella, y al final del mes nos reunimos, ¿verdad? ¿Cuánto ganas tú? Bueno, yo gano $1.000. ¿Cuánto ganas tú? Bueno, yo gano $600. Ah, bueno, entre los dos tenemos 1.600 dólares. ¿Ok? Entonces, todos los hogares, a menos que ya hayan terminado de pagar las propiedades, se paga arriendo, se paga la hipoteca de la casa, tenemos gastos destinados para alimentación, si compramos el carrito, la cuota del carro, el seguro, la educación de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo entra dentro de una palabra que es súper importante para ustedes, que es presupuesto. Vamos a ver. Hay una palabra que es la clave de un presupuesto. ¿Y qué será? Cuando nos sentamos a conversar, ¿qué estamos haciendo? A ver, chicos, cuando nos sentamos a conversar con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hermanos, cuando todavía estamos en la casa materna. Ajá, Gladys, ¿qué estamos haciendo? Buenos días con todos, Buenos compartiendo días. criterios, ¿Estamos qué? compartiendo criterios. Compartiendo criterios. ¿Qué otra cosa? Vamos a destinar $300 para esto, $400 para aquello, $100 para esto. Voy a guardar tanto. A ver, Gladys, a ver, Marilyn.
Marilyn, si abres el micrófono, te escuchamos, mi vida. Disculpe, licenciada, tomando decisiones Estamos tomando decisiones a partir de qué, ¿qué estamos haciendo? Ok, este mes percibimos en lugar de $1,600, percibimos $1,715. Tenemos un ingreso extra ahora de $115. ¿En qué lo vamos a invertir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos en ahorro? ¿Pagamos esta tarjeta? ¿Qué estamos haciendo? A ver, Erika, estamos haciendo presupuesto, presupuesto. ¿Qué es porque presupuestar entonces? ¿Qué es eh, presupuestar, chicos? Ok, con esos $115 nos vamos a ir a la playa para disfrutar este fin de semana de vacaciones. Vamos a gastar tanto en comida. A ver, Brian, ¿qué estamos haciendo? Se están organizando económicamente. Organizando. Esa palabra tiene otro nombre. Esa palabra organización la vamos a llamar de otra manera. ¿Qué hacen ustedes cuando, por ejemplo, viene un feriado y comienzan con la familia? No, que nos vamos para, no sé, se me ocurre, para Salinas y vamos a gastar tanto en el hotel y vamos a gastar tanto en comida y tenemos tanto y esto es para la gasolina y esto es para el pasaje y esto es para pagar, no sé, de pronto nos compramos unos helados extra en no sé qué cosa. ¿Qué estamos haciendo? A ver. En ese momento que estamos haciendo con nuestra familia, Planificando, un plani- presupuesto. un presupuesto, planificando un presupuesto. planificando. Esa es la palabra, planificar. Esa es la palabra mágica. ¿Ok? Un presupuesto es planificar, chicos, en cuanto a los ingresos que recibimos, cómo vamos a hacer la distribución de esos ingresos. ¿Ok? Entonces la palabra clave en un presupuesto es planificar. ¿Ok? Esa es nuestra palabra clave. Ok, vamos entonces a lo que es un presupuesto. Ok, chicos, atentos a esta presentación porque ya le voy a ir dando unos tips. Ok, fíjense bien, cuando hablamos de un presupuesto, es lo que nos permite tomar decisiones financieras que ya son previamente informadas, es decir, que ya hemos compartido con las personas quienes comparten el mismo presupuesto con nosotros. ¿Ok? Y los presupuestos ayudan a evitar deudas innecesarias por gastos innecesarios, obviamente, y alcanzar los objetivos financieros. Detrás de un presupuesto, chicos, cuando, por ejemplo, se está joven y se planifica tener una familia, entonces nos reunimos con él o la que va a ser nuestra futura pareja y decimos, bueno, mira, nosotros mensualmente percibimos un salario, vamos a volver al mismo ejemplo, $1,000 y tú de $600, es decir, que tenemos unos ingresos de $1,600. ¿Qué pasa si nosotros nos metemos en una deuda para una casa para no estar pagando arriendo? Entonces, tenemos que contar primero con, digamos, la entrada. ¿Ok? Supongamos que damos una entrada de $4,000. ¿Ok? ¿Lo teníamos? Sí, dimos la entrada. Ok, ¿cuánto nos quedan las mensualidades? Bueno, las mensualidades nos van a quedar en $375, por decir algo. Ok, ¿qué significa esto dentro de nuestro salario? Dentro de nuestro presupuesto, ok, que tenemos $375 que ya tenemos que direccionarlo directamente a pagos de la vivienda. Y no vamos a vivir del aire, no vamos a vivir de como unas plantitas que nos van a colocar agua. Tenemos que comprar alimentos, tenemos que comprar la ropa, tenemos que trasladarnos hacia nuestros sitios de trabajo. Todo eso, chicas, estas conversaciones previas que se tienen justamente es lo que se define como objetivos financieros. ¿Ok? Nosotros no trabajamos ni nos trasladamos a un lugar de trabajo para no tener digamos, una compensación económica. Y detrás de esa compensación económica hay unos objetivos. Todas estas cositas que yo les estoy comentando, chicos, es porque cada uno de nosotros siempre va a tener un objetivo financiero.
¿ok? Ya compramos la casa, mañana vamos a comprar el carro, dentro de 5 meses vamos a hacer una maestría, no vamos a poner a estudiar tal cosa, vamos a hacernos, vamos a ir guardando este, nuestros ahorros para el futuro, etcétera. ¿Ok? Todo esto son objetivos financieros y es lo que se persigue detrás de una organización de gastos que recibe el nombre de presupuesto. ¿Ok? Alcanzar esos objetivos financieros. ¿Ok? Como comprar una casa, pagar la educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué se persigue detrás de la elaboración de un presupuesto? Primero, tener un control de los gastos, chicos. ¿Ok? Esto significa que tenemos que conocer a dónde va el dinero y cómo lo gastamos. ¿Ok? Segundo, nos permiten planificar y dentro de esa planificación no está más que establecer las metas financieras o alcanzar los objetivos financieros que nos hemos propuesto en un inicio. ¿Ok? Estas metas financieras u objetivos financieros tienen que ser realistas y alcanzables, chicos, porque ninguno va a decir que con un sueldo de $1,600 mensuales se va a comprar un avión. ¿Ok? Entonces, y si el proyecto es comprarse un avión, entonces hay que saber direccionar la mira de nuestros objetivos. Estando en un trabajo percibiendo $1,000, imposible que te compres un avión. Pero si tú parte de esa inversión de los $1,000 la vas direccionando, chicos, hacia lograr otras entradas, por ejemplo, hacer pequeñas inversiones, entonces el avión se pone más cerca. ¿Ok? Entonces no es que no se puede, sino que hay que saber direccionar el dinero. ¿Ok? Luego, si nosotros trabajamos en función de una planificación de nuestros gastos, chicos, que se llama presupuesto, esto nos permite tener ciertas seguridades. ¿Ok? Porque dejamos esos gastos hormigas, esos gastos que significan que gastamos unas cantidades de dinero en cosas que no son necesarias, ¿ok? O solamente en caprichos, ¿ok? Y nos permite también prever esos, digamos, esos gastos que aparecen de la nada, los gastos fantasmas, ¿ok? Que nos dejan como desprotegidos a futuro. Entonces hay que tener ciertas certezas de dónde, cuándo y cómo vamos a invertir nuestro dinero, ¿ok? También cuando somos organizados con nuestros gastos, esto nos permite tener esa seguridad que nos da el no tener gastos excesivos ni tener deudas pendientes, nos da ciertas independencias, ¿ok? Y tener independencia financiera significa que nosotros vamos a tener control sobre nuestras finanzas, es decir, sobre nuestros dineros y esto nos va a permitir tomar decisiones de manera autónoma. A veces no tomamos decisiones porque no tenemos el dinero suficiente, no lo tenemos bien canalizado, ¿ok? Entonces tenemos, es que vamos a la playa. Ah, entonces permíteme pedir $300 prestados para poder satisfacer. Y resulta que nos estamos saliendo de lo que es el presupuesto. ¿Ok? Entonces, sí es necesario uno tener una organización dentro del dinero que percibimos, chicos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar, se va a traducir a la larga en una independencia, ¿ok? Que nos va a permitir tomar mejores decisiones. ¿Ok? Chicos, atentos acá. Por acá hay un material agregado dentro de la misma presentación. Ustedes van a entrar a la presentación de la clase y solamente lo que tienen es que ir cursando dentro de su teléfono, ¿ok? Cada pantalla. Y van a encontrar estos enlaces que están acá. Cómo elaborar y manejar un presupuesto, ¿ok? Familiar, porque estamos hablando primero de un presupuesto familiar para después pasar a lo que son los presupuestos empresariales, ¿ok? Ahorita estamos a nivel de familia, ¿ok? Fíjense bien. ¿Qué se debe tener en cuenta para poder manejar un presupuesto familiar? Primero, que nosotros tenemos que tener sí o sí un ingreso mensual. ¿Ok? No podemos hacer un presupuesto fundamentado en que no tenemos trabajo.
o no percibimos un salario, un sueldo, ¿ok? O no tenemos un ingreso propio, por ejemplo, una inversión que hayamos hecho en un emprendimiento, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, para poder manejar nuestras finanzas de mejor manera, entonces siempre tenemos que tener un objetivo. ¿Qué es lo que, para qué yo trabajo? ¿Ok? ¿Para qué yo tengo este ingreso? ¿Y cómo lo voy a direccionar? Ese objetivo es lo que nosotros generalmente llamamos sueños. Ah, yo sueño con comprarme un vehículo. Ah, entonces te tienes que poner a trabajar o crear tu propio negocio. ¿Ok? Porque el dinero que llega fácil también se va fácil. ¿Ok? Entonces, si nosotros percibimos un dinero que nos lo regalan porque nos lo regalan, entonces allí, chicos, no hay un sueño, allí hay solamente solventar una necesidad, ¿ok? Entonces, cuando nosotros direccionamos los ingresos que percibimos, entonces, justamente estamos detrás de un sueño, ¿ok? Y ese sueño es lo que en la parte financiera se llama objetivo financiero, ¿ok? Entonces, si nosotros logramos ordenarnos, chicos, ¿qué es lo que podemos alcanzar? Ese viaje que tanto deseamos, comprar los bienes que tanto anhelamos, porque todas las personas, para sentirnos seguras, siempre queremos tener bienes, ¿ok? Iniciar negocios propios, etcétera, ¿ok? Entonces, fíjense bien, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero, que elaborar un presupuesto implica estimar las fuentes de ingreso. Ah, yo soy un hijo de mamá y papá. Bueno, saber cuánto me da mamá y papá a final del mes para saber con cuánto cuento, ¿ok? Si yo trabajo, cuánto percibo yo mensualmente para poder direccionar los gastos, los ingresos y los egresos que voy a hacer yo a partir de ese ingreso, ¿ok? Y generalmente en los presupuestos, chicos, lo más recomendable es que se hagan en un periodo de un mes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Primero, que tenemos que llevar un registro, chicos, de lo que es el flujo del dinero. Cuánto entra, cuánto tengo, cuánto sale. ¿Ok? Identificar oportunidades de ahorro, porque los ahorros deben estar contemplados dentro de la ejecución de cualquier presupuesto. ¿Ok? Y que tenemos que gastar menos de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque si yo gasto más de lo que gano, entonces no tengo un equilibrio. ¿Ok? Y siempre voy a estar tocando lo que en algún momento pude haber ahorrado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar los ingresos, ¿ok? Entonces, si yo soy solo, voy a identificar cuánto percibo solo o sola, ¿ok? Pero si hay una familia, hay esposo, hay hijos que ya trabajan y son aportes del hogar, entonces vamos a identificar cuánto se recibe mensualmente dentro de nuestro círculo familiar, ¿ok? Entonces, eso nos va a permitir identificar de cuánto dinero disponemos, mejor dicho. Entonces, para poder definir hacia dónde vamos a direccionar cada porción de ese dinero, ¿ok? Y eso justamente se le otorga una categoría dentro de los presupuestos, como es la categoría de gastos fijos y es la categoría de gastos variables, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar unas listas de los gastos, ¿ok? ¿Quiénes van dentro de esa lista de los gastos? Primero, el pago de vivienda, el pago de servicios, el pago de alimentación, ¿ok? Y vamos a ir llevando eso en un registro personal. Ese registro personal se puede hacer a mano o se puede hacer en documentos que se generan, bien sea en Excel o algunas aplicaciones, porque hay aplicaciones que nos permiten hacer presupuestos familiares, ¿ok? Una vez que hemos ya hecho ese registro de o lista de gastos, vamos a organizar los gastos por categoría, ¿ok? Aquí es donde, digamos, están direccionadas las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades dentro de un presupuesto, chicos? A ver, todos los que tienen hogar, todos los que
de alguna manera están trabajando. ¿Cuáles son las prioridades que tienen ustedes dentro de sus ingresos? A ver, a ver, chicos. Juan, Bueno, sería el Eh, la canasta objeto. básica primero. la canasta básica. Por allá, otra La, prioridad que tienen dentro de los presupuestos. la alimentación y el alquiler del donde uno vive. Exactamente, alimentación y alquileres. ¿Qué más? Para la salud, medicina. Ok, para la salud, medicina. ¿Tú todos los días te enfermas? ¿Todos los días No, te enfermas? no se sabe, con los chicos no se sabe. Pero no todo el tiempo, a menos que tengas una enfermedad catastrófica que lleve un proceso bastante extenso, ¿no? Pero, chicos, dentro de las prioridades, ¿ok? Tenemos lo que es transporte, alimentación, vestimenta y recreación. Nosotros no vamos a salir desnudos a la calle, no vamos a tener el estómago vacío, ¿ok? Y fíjense que la recreación forma parte importante, ¿ok? Dentro de los gastos prioritarios, ¿ok? Vamos a ver, Gladys, cuéntame. Gladys, ¿tienes la manito alzada? Juan, ¿tienes Ya, la manito? perdón, ya actué. Yo tenía, sí, yo pensé que también era gastos primordiales de la medicina. No, ya les voy a comentar, si son gastos prioritarios, pero ya les voy a comentar el por qué no entra dentro de las prioridades. ¿Ok? Gracias. Ok. A ver, Luis, a ver, Luis, que tienes la manito alzada. Juan, que tiene la manito alzada. Los servicios básicos también estoy ahí y ahorita el internet porque toda cosa ahorita es con internet. Si no, no recibir clase como ahorita. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, chicos, las prioridades dentro de un presupuesto siempre es transporte, alimentación, vestimenta y recreación. Ojo. Aquí en esta parte de prioridades, cuando no tenemos casa propia, se agrega el tema de los arriendos o cuando estamos pagando casas, ¿ok? Que son propias, pero aún están en proceso de compra, ¿ok? Entonces entran dentro de las prioridades lo que es la vivienda, transporte, alimentación, vestimenta y recreación. ¿Ok? Por acá me están hablando de que, profe, pero yo pensé que las medicinas, fíjense bien, si hay una enfermedad catastrófica, una enfermedad continua de alguno de los miembros de la familia y las medicaciones son de larga extensión, allí entran en la lista de prioridades. Pero las medicinas, los gastos de salud, chicos, no entran dentro de las listas de prioridades cuando las enfermedades son eventuales, esos son gastos variables y ya vamos a ver el por qué. Alguien que está conectado con un dispositivo que dice familiar, sí me gustaría que colocaran el nombre, ¿ok? Y le damos la participación, por favor. La persona que está conectada Profe, como buen día. familiar que está alzando la mano. Buen día, profe. Bueno, mi Buenos días. nombre es Daniel Cabeza. Tengo un problemita que todavía no le he podido cambiar el nombre a la Ya. aplicación. Ya, en el caso, claro, usted nos explica en el caso de pagar un arriendo entra en prioridades, pero Entra en prioridades, pero cuando no tenemos vivienda. Lo acabo de exacto, o sea, aclarar hace con unos una minutitos propia, atrás. sí, bueno, ya le corté, disculpa. Ya, bueno, cuando tenemos una vivienda propia, igual hay que hacer un presupuesto porque bueno, Entra dentro de generalmente las se tiene que listas de pagar prioridades, porque al cuando ya tú Estado. has cancelado una vivienda, Exacto. Igual ya no tiene que tienes pagarle que al Estado derogar ese gasto los mensual. impuestos. Exacto. Entonces también entraría en prioridades, porque también si usted no paga, se va a meter en problemas. Ok, escúchame. Las viviendas, y lo acabo de aclarar hace unos minutitos atrás, entran dentro de las listas de prioridades cuando tienes que pagar arriendo o cuando estás pagando una hipoteca de vivienda. ¿Ok? Un crédito hipotecario, por ejemplo. ¿Ok? Profe,
Claro, Si tú tienes la casa ya es tuya, no entra dentro de las prioridades, porque pero la tiene que inversión que pagar tú vas a el hacer en impuesto a la casa, renta, pues permíteme tiene un que sacar segundito, mi amor, un estimado permíteme un mensual segundito, para que no ¿sí? se le haga difícil, porque todo se le va a cargar a un solo mes, en este caso, si usted va a tener que pagar el impuesto a la renta. Y ya, Perdón, no te escuché ya. bien, A ver, le explico. A ver, usted tiene una casa propia, pero tiene que pagar el impuesto a la renta. Entonces, igual tiene que pero tú sacarlo pagas impuesto a la renta todos los meses claro, o pero pagas sí, anual. a ver, pago al año, pero si le cargo todo de un solo mes, me Entonces, va a eso entra perjudicar en el dentro del presupuesto. presupuesto anual en gastos. Entonces, Chicos, hay que dividirle para entiendan cada mes del algo, año para que salga comprendan más. algo un momentito, por favor, Bueno, de acuerdo. ¿ok? De acuerdo. Tienes una vivienda, tú todos los meses no pagas impuestos porque los impuestos se pagan anuales, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Que esos son gastos variables, eso entra dentro de los gastos variables, no dentro de los gastos fijos, ¿ok? Gastos fijos si tú pagas arriendo, gastos fijos si tú tienes una hipoteca, un crédito hipotecario. ¿Ok? Allí entra dentro de los gastos fijos porque todos los meses tienes que derogar la misma cantidad de dinero dentro de tu presupuesto. Pero cuando tú vas a pagar impuestos, como la revisión del vehículo, como el mantenimiento del vehículo que no se hace mensual, sino se hace cada cierto kilometraje, eso entra dentro de la lista que no está como prioridades. ¿Ok? Si tú en un hogar tienes un miembro de tu familia con una enfermedad catastrófica que todos los meses tú tienes que derogar cierta cantidad de dinero para poder solventar el tema de las medicinas o el tema del oxígeno o el tema de los exámenes que hay que hacérselos mensuales, entra dentro de las prioridades. Pero si tú tienes un familiar que le dio, no sé, una gastritis a mitad de año, entra dentro de los gastos variables porque la persona no está enferma todo el año y todos los meses no tienes que sacar la misma cantidad de dinero de tu presupuesto para destinarle esos gastos. ¿Ok? Entonces no es que no sean prioridades, ¿ok? Sino que las prioridades, los gastos que son mensuales y que tienen que ser obligatorios, chicos, es transporte, porque tú tienes que salir de tu casa a ir a trabajar, o tienes que trasladarte a tu empresa, alimentación, porque las personas no viven sin comer, vestimenta y recreación. Si estás pagando un crédito hipotecario, si estás pagando arriendo, entran dentro de las prioridades, porque tú no puedes perder la garantía, la seguridad de que tienes un hogar, que tienes una casa. ¿Ok? Si le estás pagando, entra dentro de las prioridades, pero si tú tienes una casa propia, ya no entra dentro de las prioridades. Profe, es que yo tengo que invertir en pintar mi casa. Tú pintas la casa todos los meses, No, tú le haces mantenimiento a la casa todos los meses, no. no se lo haces. ¿Ok? Entonces eso entra en los gastos que son variables y no prioritarios. No va a pasar nada si tú tienes una pared dañada y la dejas de este mes para el otro mes. Pero cuando tú dejas de comer de este mes al otro mes, entonces ahí sí hay un problema después, subsecuente de salud, ¿ok? De nutrición, todas estas cuestiones, ¿ok? Claro. Entonces, a estos gastos, chicos, que son prioritarios, se agrega la vivienda y única y exclusivamente, chicos, cuando se está pagando o cuando vives alquilado. ¿Ok? Lizzy, que tienes la manito alzada. No, yo decía también en el sentido de que en los gastos prioridades, ¿no? Que son prioritarios, me disculpe, Ok. viene también que usted quiere también decir las boletas que uno paga todos los meses, ya sea internet, agua, luz, gas. Eso entra dentro de los servicios. Eso entra Ok. dentro de los servicios. Ya lo vamos a ver, chicos. Este, dentro de lo que es la especificación del presupuesto, porque hay unos gastos que son fijos y otros gastos que son variables. ¿Ok? Ah, vale. ¿Qué es lo que, o sea, aquí yo agregaría como prioritario
la luz y el agua. Pero si a ti te cortan el internet, chicos, que no es lo correcto, no va a pasar nada. Perdiste Ujú. la comunicación un mes, 15 días, ¿ok? Pero si te cortan la luz, allí sí hay problema. Lo mismo que el agua, ¿ok? Entonces, fíjense bien, a pesar de que, o sea, son gastos que no dependen digamos, tu tranquilidad, tu bienestar, ¿ok? Son gastos que son obligatorios y eso se llaman gastos fijos, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Vamos a pasar ahora en las prioridades, ¿ok? Nosotros recibimos un 100% de ingresos, ¿ok? Y los ingresos tenemos que destinarlos, chicos, 50, 20, 30, ¿ok? El 50% deben ir en los gastos que son esenciales. ¿Cuáles son los gastos esenciales? Vivienda, transporte, alimentación, vestimenta, recreación, que es obligatorio, chicos, por salud mental, ¿ok? Aunque sea una pequeña porción de tu sueldo, gástenla en recreación, ¿ok? No es que yo voy a gastar recibo el 100% y voy a gastar el 500% en recreación, no, 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 ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los gastos que entran en esta primera porción del 50%? Fíjense que aquí aparece ahora la renta y los servicios, ¿ok? Renta, servicios básicos, alimentación, educación, recreación, vestimenta, ¿ok? Todo eso entra dentro de ese 50%, ¿ok? Luego tenemos un 20%, ese 20% obligatorio, chicos, ahorros y oportunidades de inversión, Así es. ¿ok? En ese 20% debe ir ahorros y oportunidades de inversión, ¿ok? Y el 30%, que me parece mucho, ¿ok? Dice destinarse a actividades de ocio y recreación. Pero ojo acá, tú todos los meses no te vas de viaje. Tú todos los meses no estás metido en una discoteca, ni sales a restaurantes, ni todo eso. Este 30% hay que saberlo direccionar, porque este 30% en un inicio va a formar parte de este 20% que está acá. ¿Ok? Yo quiero irme con mi familia a final de año a Galápagos. Este dinero, chicos, se va directamente a este 20% que forma parte de los ahorros. Pero dentro de tus ahorros, tú debes tener también ciertas categorías. ¿Por qué? Porque en los ahorros entran los gastos de salud, ¿ok? Las previsiones para el futuro, ¿ok? Eso que nosotros llamamos jubilación o retiro, ¿ok? Eso hay que Así es. preverlo dentro de los ahorros. Y ese 30%, chicos, saquen el 5%, el 10% máximo y lo dirigen a lo que son las actividades de ocio y recreaciones mensuales, ¿ok? Pero el otro 20%, colóquenlo dentro de los ahorros y si es posible dentro de las inversiones, ¿ok? Pero ya tú sabes que dentro de tus inversiones hay una parte que tú debes tener orientada, chicos, a lo que es la parte de recreación. Si tienen los hijos, porque los hijos necesitan esa parte de esparcimiento. Y si son ustedes nada más, chicos, porque la salud mental depende mucho de lo que es la recreación. ¿Ok? Ok. Entonces, por eso es que uno lo ve así como que es un porcentaje muy grande. Sí, es un porcentaje muy grande, pero acuérdate que aunque sea un 20% de ese porcentaje, siempre se va a ir a los ahorros, porque tú no te vas a ir un viaje a Europa todos los meses. Pero tú debes saber lo que significa un viaje a Europa. Por ejemplo, no, que yo quiero ir a la China. Entonces yo tengo que tener un colchón por lo menos del 30%. De ese 30% tomar un 20% chico y lo mando a los ahorros. Eso te va a generar unos intereses y va a ser un colchón que tú vas a tener allí.
Hay otras personas que ese 30% chicos, lo destinan a lo que son los gastos a futuro de las universidades de los hijos. También es válido, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Por eso es que los presupuestos, chicos, son personalizados, porque siempre los objetivos financieros son distintos, ¿ok? Entonces, siempre son personalizados. Hay unos que le van a dar prioridad al tema de salud, pero por ejemplo, si yo establezco una comparación acá y no me gusta comparar, vamos a suponer, tengo a Lizy y a Miriam, que son las que tengo acá en pantalla ahorita, ¿ok? Las necesidades de la casa de Miriam son distintas a las necesidades de la casa de Lizy. El objetivo financiero de Miriam es distinto al objetivo financiero de Lizy. ¿Ok? Entonces, quiero que sepan que cuando se habla de presupuesto lo hablamos de una manera global, pero los presupuestos están ajustados a las necesidades de cada una de las familias o de las personas quienes manejan el presupuesto. Por ejemplo, de pronto el señor que está conectado como familiar tiene un hijo que está haciendo una maestría, entonces él no puede pensar en este 30% que se dirige directamente a lo que son gastos de recreación y ocio. ¿Por qué? Porque él tiene un hijo estudiando en la universidad una maestría que implica mensualmente tanto de ingresos. O de pronto Dios les ampare y les proteja a su familia. Lizzie tiene un caso de una enfermedad en su casa. ¿Ok? Entonces ella, las prioridades están en paga arriendo, paga el medicamento, paga, entonces obviamente que el tema de la vestimenta va a cambiar para ella, ¿ok? Porque lo que ella le va a dar no le va a importar ante una necesidad de salud, tener una necesidad de vestimenta. Entonces es posible que ella tenga dos pantalones nada más y con esos dos pantalones ajusta todo el año. ¿Ok? Entonces, por eso es que, porque los objetivos financieros de todos y cada uno de nosotros son distintos, chicos. Cada familia, cada persona es una entidad distinta, ¿ok? Entonces, ustedes solamente conocen cuáles son las prioridades que están dentro de sus hogares, ¿ok? Entonces, vamos a regresarnos a, chicos, recuerden que este material todo lo tienen agregado en la presentación de la clase, ¿ok? Ese material que estábamos revisando ahorita es este que está acá. Solamente ustedes se colocan en esta flechita y les direcciona, le dan clic o le montan el dedito en el celular y los direcciona directamente esa información, ¿ok? Ya. Entonces, fíjense bien. Aquí es donde entra el tema justamente de que cuál es mi realidad en mi casa. No se preocupen que esto se ve pequeñito acá, chicos, pero esto lo tienen agregado este, dentro de la parte del cuestionario. ¿Ok? Vamos a poner esto al 100% para que se vea mejor. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Tal como les estoy señalando, cada uno tiene que identificar sus ingresos y sus gastos. Y dentro de los gastos tienen que identificar cuáles son las prioridades. ¿Ok? Fíjense que aquí aparece ahora los ingresos por alquileres, las pensiones, ¿ok? Que todo eso hay que tomarlo en cuenta. Esto es un modelito, chicos, que por la presentación no se ve bien, pero ya lo vamos a ver. Acá lo primero que se discrimina, chicos, es que tiene que haber los ingresos. Lo primero que tenemos que identificar son los ingresos. Permítanme a ver si esto me direcciona a colocar un poquito más grande. No, no me lo No hay- direcciona más grande, me lo deja de ese tamaño, ¿ok? Sin embargo, bueno, ya igual el presupuesto, ustedes lo tienen, el formato de presupuesto lo tienen agregado a nuestra clase y ya lo vamos a revisar. Primero, vamos a identificar cuáles son los ingresos mensuales. ¿Ok? Si soy yo la única que trabajo, ¿cuánto aporto yo a mi presupuesto? No, si yo tengo mi pareja, mi esposo, mi esposa, ¿cuánto aportamos entre los dos? Bueno, tenemos un hijo que ya es mayor de edad y nos ayuda con los aportes a la casa. También, ¿cuántos son los aportes que recibimos entre los tres, entre los cuatro, entre los cinco? Y vuelvo y repito, cada uno tiene una realidad distinta. ¿Ok? Una vez que hemos identificado cuántos son nuestros ingresos, ¿ok?
ingreso uno, ingreso 2, ingreso 3, ingreso 4, depende de la cantidad de ingresos, vamos a totalizar esos ingresos, ¿ok? Para conocer cuánto es el ingreso en fondo que tenemos nosotros de manera mensual, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a identificar lo que son gastos fijos, ¿ok? Entonces, dentro de los gastos fijos tenemos hipotecas o alquileres, ¿ok? Si no, si tienen una casa propia, chicos, no pueden colocar nada en hipotecas o alquileres, ¿ok? Luego, tenemos todo lo que son servicios, servicios de agua, de luz, de gas, de internet, ¿ok? Todos los servicios que ustedes paguen. Las alícuotas, los que están viviendo en conjuntos, ¿ok? Luego tenemos lo que son internet y teléfono, se discrimina aparte. Gastos de internet y gastos de teléfono, aunque ellos aparecen en los gastos de servicio. ¿Ok? ¿Por qué se discriminan aparte, chicos? Vamos a ver. Fíjense que yo tengo en la primera casilla servicio de agua, luz y gas. Y en la segunda casilla tengo internet y teléfono. ¿Por qué? A ver, ¿por qué están en una casilla aparte y no con, no con el gasto de luz, agua y gas? ¿Por qué será que están separados? ¿Qué se les ocurre, Juan? No es una prioridad, porque lo que es lo que es la luz y el agua es prioridad. Es Y prioridad. y lo que es la luz, lo que es el internet no. Lo- Si a ti te cortan el teléfono un mes, no va a pasar nada. Lo mismo que con el internet, aunque ahorita se ha convertido en una necesidad por el tema de la educación virtual, ¿ok? No va a pasar nada. En cambio, si te cortan la luz, el agua y el gas, que era lo que les comentaba anteriormente, allí se nos viene un problema encima. ¿Cómo preparamos los alimentos? ¿Ok? Se nos dañan los alimentos que están en la nevera. Fíjense que, o sea, no es que uno no le da prioridad a algunas cosas, ¿ok? De pronto, para mí el internet es una prioridad. ¿Por qué? Y pongamos, para mí es 100% internet es prioridad. Yo lo coloco inclusive antes del servicio de agua, porque mi trabajo depende del internet. Yo trabajo en educación virtual. Entonces, para mí el internet es una necesidad A1, ¿ok? En cambio, por ejemplo, Marilyn, ¿qué pasa si no tienes internet? Se te cae no tienes la conexión a internet. No, no pasa. Claro, sí, sí se me complicaría porque no pudiera recibir las clases que tengo los Puedes domingos. recibirla, pero Ujú. puedes ver los videos posteriormente. Pero si Eh, yo dejo de dar clase, dejo de tener ingresos. ¿Ve? Sí, Liz. Entonces, por eso es que yo digo que hay, o sea, cada persona tiene sus listas de prioridades. ¿Ok? Entonces, nos vamos al siguiente rubro. Seguros de salud, hogar y auto. Estos son los seguros, muchas veces uno los paga anuales, pero muchas veces uno los va pagando mensuales. Por ejemplo, yo pago seguros mensuales, ¿ok? Entonces, para mí entran dentro de los gastos fijos, ¿ok? En cambio, cuando las personas pagan el seguro, la póliza una sola vez al año, entran dentro de los gastos variables. Entonces, por eso es que los objetivos financieros son distintos, chicos, ¿ok? Y luego tenemos lo que son transportes, combustibles, ¿ok? Si tú pagas pasaje, pues tienes que presupuestar cuánto gastas de pasaje. Si tú tienes tu auto, tienes que presupuestar cuánto vas a invertir en combustibles al mes, chicos, para poder llegar a tu trabajo, para poder hacer tus actividades, ¿ok? Entonces, eso entran dentro de los gastos fijos. Ojo, si hay un caso de enfermedad en la casa y no cuentan con un seguro, entonces allí, chicos, corriendo, hay que colocar ese gasto de medicina en los gastos fijos, ¿ok? Todo lo que yo derogue de manera mensual, obligatoriamente hay que colocarlo dentro de los gastos fijos, que yo todos los meses tenga que hacer ese gasto, ¿ok?
Hay que colocarlo dentro de los gastos fijos. Ahora, allí, chicos, van a colocar cuánto derogan ustedes aproximadamente mensual de cada uno de esos rubros. No se preocupen que acá no se les ve, pero yo sí estoy viendo el formato y por eso es que les estoy comentando. Y van a totalizar, ¿ok? Luego tenemos lo que son los gastos variables, ¿ok? Dentro de los gastos variables, chicos, tenemos, atentos, alimentación. ¿Por qué tenemos alimentación dentro de los gastos variables? A ver, y no dentro de los gastos fijos. Les comento el por qué. Es una prioridad, pero no está en los gastos fijos. ¿Por qué? Porque ahorita sobre todo que tú vas al supermercado y te han cambiado todos los precios. Tú puedes tener presupuestado para una compra de alimentos mensuales, suponte tú $300. Pero cuando llegas al supermercado puedes encontrar ofertas, como pueden encontrar, como me sucedió a mí ayer, que los productos todos tienen 50 centavos más, $1 más, y cuando te van a totalizar, entonces resulta que no son 300 sino son 350. ¿Ok? Entonces, o este mes resulta que tuviste una persona extra en tu casa y se comieron más de lo que tenían presupuestado. O fue el cumpleaños de uno de los miembros de tu familia y salieron a almorzar a algún sitio y gastaron $100 más en un almuerzo. Por eso es que la alimentación entra dentro de los gastos variables, porque son uno de los rubros que tienen mayor modificación por consumo, por aumentos de precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es una prioridad? Sí, es una prioridad, pero entra dentro de los gastos variables, porque lo que tú gastas este mes no es exactamente lo que tú gastaste el mes anterior. ¿Ok? Ahorita todo lo que es rubro de carnes, de pollo, todo eso, están aumentados. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Que estos últimos meses, todos estos rubros han venido aumentando mes con mes. ¿Ok? Entonces, por eso es que se incluyen los gastos variables, porque de pronto puedes comprar un poco menos, ¿ok? Y gastaste en lugar de 300, gastaste 250, o puede ser que en la misma compra que hiciste el mes anterior, entonces en lugar de gastar $300, gastaste 400. ¿Ok? Entonces por eso entran dentro de los gastos variables. En cambio, por ejemplo, un arriendo no te lo van a cambiar mes con mes. Si tú pagas Sí. 500 de arriendo, eso es un contrato de 12 meses. ¿Ok? Entonces ya tú vas a pensar si te lo incrementan o no para el año restante, pero no es que este mes tu propietario te cobró 500 y el otro mes te cobró 550 y el otro mes te va a cobrar 430, no, ¿ok? Entonces por eso es que se considera gasto fijo, porque eso no varía. Y los servicios, chicos, aunque son gastos fijos, también yo los incorporaría a los gastos variables, porque los servicios también varían mes con mes. ¿Ok? El que es fijo es el del gas, pero la luz cambia con el consumo en el mes. El agua cambia con el consumo en el mes también. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos por acá, chicos. Dentro de los gastos variables, entonces también tenemos ropas y calzado. ¿Ok? No se compran ropa todos los meses. Yo creo que la ropa se compra de 3 meses en 3 meses como mínimo, a menos que sea una persona muy caprichosa y todos los meses o que trabajen en oficina, que eso suele suceder y todos los meses se compran el ternito, se compran las cosas porque están expuestos en una oficina, pues. ¿Ok? Pero yo creo que generalmente los gastos de vestimenta, de calzado, se hacen cada 3 meses. ¿Ok? Luego tenemos la parte de entretenimiento. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que no todos los meses se ahorra ese 30% para entretenimiento. Bueno, está dentro de los gastos variables. Tenemos lo que es el cuidado personal. No todos los meses nos vamos a un spa, nos vamos a un salón y nos pintamos el cabello. ¿Ok? Eso, vuelvo y repito, esto depende de la realidad de cada uno. ¿Ok?
Y luego tenemos lo que son los gastos médicos. Fíjense que está dentro de las prioridades, pero los gastos médicos son variables. No todos los meses nos enfermamos y gastamos los mismos. Y si nos enfermamos todos los meses, de pronto, este mes me dio una gastritis y gasté $400. El otro mes me dolió una muela y me gasté $100. Entonces los gastos comienzan a fluctuar. ¿Ok? Y vamos a colocar una categoría de lo que son otros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay imprevistos, como esa persona que nos visita y nos hace salir de un poquito del presupuesto, ¿ok? Porque de pronto me provocó hacer el mantenimiento a la casa, me tocó hacer el mantenimiento al auto, ¿ok? Todo eso entra dentro de los gastos variables, ¿ok? Y se totalizan los que son gastos variables. Y fíjense que aparece un rubro que es ahorro e inversiones. En esa parte de ahorros e inversiones, chicos, atentos. Van los ahorros para el futuro, ¿ok? Nosotros no podemos planificar la vida y no pensar que vamos a llegar a viejos, ¿ok? Entran los ahorros para inversión. Hay alguien que me dice que, Miriam, que tienes interferencia con el audio. Si me estás el resto me está escuchando bien, Sí, sí. el resto sí. Yo, Elisa. Ok, perfecto. Entonces, en los ahorros hay que discriminar, chicos, ¿ok? Si yo tengo pensado colocar una empresa, una tienda, un restaurante o algo de eso, eso entra dentro de los ahorros de inversión. Tengo que destinar una porción de mis ahorros a lo que es la seguridad a futuro. Es decir, yo voy a llegar a viejo. Necesito tener una cantidad de dinero para prever pues que ya no voy a estar trabajando, ¿ok? Luego, dentro de los ahorros también, chicos, tenemos que considerar lo que son ahorros para qué, para entretenimiento, para ocio, para esos viajes. Los ahorros de inversión, me voy a comprar un auto, ¿ok? Todo eso hay que discriminarlo dentro de la parte de ahorros, ¿ok? Entonces, chicos, fíjense que los presupuestos no es una cuestión así como una receta de cocina. Póngale 2 tazas de harina, una cucharada de azúcar. No, no, no. Cada uno de ustedes es una realidad distinta. Tienen ingresos distintos, tienen compromisos distintos. Entonces, ustedes son quienes van a priorizar, ¿ok? Pero ya tienen una idea cómo se van a distribuir los gastos, ¿ok? Vamos a un momentito a la parte de presupuesto ya para ir cerrando, chicos, porque les estoy robando ya 3 minutos de la clase, ¿ok? Permítanme un segundito, vamos a ir a lo que es el presupuesto, a, al, a nuestra clase de hoy. Les comparto la pantalla. ¿Ok? Permítanme. Tenemos por acá, chicos, en el cuestionario de hoy, justamente lo que es identificación de ingresos, ¿ok? Las principales fuentes de ingresos y los gastos, ¿ok? Esto forma parte de lo que ustedes van a responder en este cuestionario. Luego, en el segundo registro, chicos, miren lo que tenemos, ¿ok? Eso que yo estaba leyendo hace un ratito, ¿ok? Lo tienen acá, ¿ok? Lo que son los gastos fijos, los gastos variables, ¿ok? Y lo que son los ahorros e inversión, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, chicos? Vamos a responder el cuestionario. Vamos a traer para la próxima semana mi presupuesto personal o familiar, ¿ok? Vuelvo y repito, no todos los presupuestos son iguales. Yo valoro mucho la observación que hizo el señor que está conectado como familiar, la observación que creo, no recuerdo quién fue que me hizo, creo que fue Lizzy, que me comentó que si tenían un gasto de medicina, porque cada uno tiene su propia realidad y sus propios objetivos financieros, ¿ok? Entonces vamos a realizar un presupuesto familiar, ¿ok? Tengo un solo ingreso en la familia, pues con ese ingreso trabajamos.
profe, que en la casa hay tres que aportamos, chévere, trabajen con esos tres ingresos, ¿ok? Y lo vamos a discutir en la próxima clase, ¿ok? Para mí ha sido un gusto, chicos, haber compartido esta información con ustedes. Hoy no fue un sitio de, digamos, por la misma temática, no fue un espacio de discusión ni de aporte, pero ya a partir de la próxima clase sí. Hoy direccionamos la clase, fue básicamente unidireccional, pero ya a partir de la próxima clase comienzo a tomar en cuenta las intervenciones y valoro mucho pues las acotaciones que me hicieron con respecto a lo que es los gastos fijos, los gastos variables, eso que pasó, que comenta el señor que está conectado como familiar, que dice que paga los impuestos, ¿dónde voy a reflejar yo esos impuestos? ¿Ok? Chicos, dentro de los ahorros hay que prever que, o sea, yo trabajo todo un año y no me cobran impuestos sino una sola vez al final, lo que es revisión de vehículos, lo que es la parte de los impuestos que genera para el SRI porque de pronto los ingresos míos dependen de las declaraciones, o sea, yo facturo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces tengo que pagarle al SRI las declaraciones, ¿ok? Si usted paga declaraciones mensuales, entonces eso tiene que incorporarlo dentro de los gastos fijos, ¿ok? Si tú pagas una sola vez al año al SRI, entonces lo vas a declarar en los ingresos que son variables, ¿ok? Entonces, bueno chicos, con esto les envío un abrazo y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Recuerden trabajar su cuestionario, trabajar su presupuesto, ¿ok? Y bueno, les dejo para que ingresen a la otra clase. Recuerden que apenas se me procesen las clases, le van a aparecer las clases grabadas tanto en el grupo general. El cuestionario también lo envío al grupo general para las personas quienes no tienen manejo de la plataforma, ¿ok? Y adicional a esto, pues les agrego las clases grabadas. Bueno, un abrazo fuerte, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.